Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera clase del módulo 5, Interculturalidad y Pluralismo. Esta clase está a cargo de la profe Janet Clavijo. Tuvimos la posibilidad de presentarla ya en nuestro encuentro anterior, en nuestra segunda clase. Así que bueno, un gusto, Janet, tenerte nuevamente en este encuentro. La palabra clave para acreditar la asistencia a través del aula virtual en el día de hoy, en este tercer encuentro, es desigualdad. Desigualdad, todo en minúscula, sin espacio, pueden estar allí pudiendo en el aula virtual acreditar la asistencia. Bueno, sin dudas es un encuentro especial, es nuestro último encuentro de esta cuarta corte en la Diplomatura de Derechos Humanos, así que agradecidos por este trayecto que venimos llevando, todos los que se han ido sumando a lo largo de cada encuentro y han podido ir dejando sus intercambios, sus preguntas, sus huellitas en el aula virtual con sus intervenciones. Y quisiera aprovechar este espacio para comentar cómo siguen las fechas después de este encuentro. Mañana, sábado 19 de octubre, se estará habilitando por la tarde el formulario, el cuestionario de la actividad evaluativa de este quinto módulo. Esta actividad evaluativa va a estar disponible para realizar hasta el sábado siguiente, 26 de octubre. Y el lunes 28 estaremos habilitando una pestaña en el aula virtual denominada Recuperatorios, donde allí encontrarán todas las indicaciones e información sobre aquellas personas que o no hayan aprobado o no hayan podido realizar las actividades evaluativas de los módulos pasados o incluso la de este módulo que estamos cerrando en el día de hoy. Los invito ahora en este momento a escuchar unos saludos, unas palabras que nos quiere dejar la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Paz, así que bueno, la escuchamos ahora a Tamara. Buenas tardes a todos y todas ustedes. Nos encontramos finalizando la Diplomatura en Derechos Humanos. Esperamos que este proceso de formación les haya sido enriquecedor, que les haya permitido revisar las nociones de derechos humanos desde los procesos de memoria, verdad, justicia, desde los derechos del colectivo de la diversidad, desde la perspectiva de la interculturalidad, y que se hayan podido llevar nociones, preguntas, nuevos conceptos que les permita a ustedes revisar las prácticas que desempeñan en cada uno de sus espacios. La idea de este espacio de capacitación es poder difundir todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales a los cuales nuestro gobierno nacional ha adherido y que sabemos que es importante poder difundirlo porque es la única manera que, conociendo los derechos, como sociedad podemos respetarlos. Hemos capacitado a más de 20.000 personas en la implementación de las diferentes cortes y ustedes son parte de este logro. Desde la Secretaría de Derechos Humanos somos precursores en llevar a cabo estos espacios de capacitación donde el Estado genera formación de manera gratuita y accesible, no solamente a las personas de la provincia de Córdoba, sino del resto de la Argentina e inclusive de otros países del continente. Esto ya es una política de Estado que se viene implementando desde la gestión anterior y hay una decisión política de seguir generando estos espacios de formación porque sabemos que es el Estado quien tiene que difundir los derechos humanos para fortalecer los valores democráticos. Les mando un afectuoso saludo a todos ustedes y nos estaremos viendo en la entrega de los certificados. Ahora le damos la palabra a nuestra profe, a Janet Clavijo, para que nos pueda deleitar ahí con este último encuentro. Muchas gracias, Pilar. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes se suman a este último encuentro de este módulo y de la diplomatura este año. Me sumo a los agradecimientos por sostener, por participar, por darle también en energía y tiempo a este espacio de formación y por todos los intercambios que se han habilitado, tanto de quienes participan como desde la Secretaría de Derechos Humanos también y de quienes están acompañando también para que esto sea posible. Bueno, no olviden que la palabra para acreditar la asistencia es desigualdad, toda minúscula. Y bueno, vamos a arrancar
este último encuentro del módulo. En esta oportunidad, la idea es hacer como una síntesis, una recapitulación de las ideas claves, centrales que hemos venido desarrollando junto con Pablo Reina en los últimos 2 encuentros. Y también, bueno, anudar, desarrollar un poco más algunas cuestiones que fueron mencionadas en los 2 encuentros anteriores y que, bueno, ameritan por ahí un poco más de desarrollo y explicación. Bueno, Pilar, si puedes hacer el favor de empezar a presentar. Bueno, ahí la, la presentación del módulo, podemos pasar ahí de una a la siguiente. Eso, yo quería arrancar este encuentro como volviendo a retomar algunas de las preguntas que han sido como guías, como las preguntas que orientan también nuestra problematización y nuestra comprensión también sobre a lo que atañe el enfoque de la interculturalidad, la discusión sobre el pluralismo. Y en este sentido, pues traerlas a este encuentro también. Una de las cuestiones centrales que nos hemos interrogado justamente tiene que ver con qué subyace, ¿no? Qué está agazapado tras la mirada multi-intercultural, cuáles son los sentidos y los usos hegemónicos de la noción de interculturalidad y qué ideas y relaciones se producen y reproducen desde la interculturalidad, de qué modo ha sido problematizada también esta mirada, este enfoque, repensada, ¿no? Tanto como noción como enfoque y enfoque también desde el cual se plantean ciertas acciones y prácticas institucionales y políticas. ¿Cómo se define lo diferente y lo no diferente? Creo que es una pregunta central para pensar esa relación entre interculturalidad y alteridad. Ya lo veremos más en detalle. Y pues también, a partir de estas preguntas, volver a insistir en la invitación de aprovechar como estos encuentros, la bibliografía, el intercambio para desnaturalizar, para interrogarnos, para deconstruir ciertas nociones y prenociones, imaginarios, representaciones, estereotipos con relación en particular a la cuestión indígena y a la cuestión migrante, pero de manera más general con relación a la mirada justamente de interculturalidad y lo que supone también estos conceptos o nociones vinculados a la alteridad y a la diversidad, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues la búsqueda por interrogar los procesos de diferenciación y de clasificación que operan cotidianamente y a veces en automático desde múltiples espacios institucionales, cotidianos, más personales. Entonces, bueno, por ahí va a rondar nuestra síntesis de hoy. Bueno, a partir de lo que se planteó en el módulo y en el foro del aula virtual, con Pablo fuimos leyendo también los intercambios, las respuestas que ustedes fueron dejando, y la idea fue retomarlo para como armar como una lluvia de ideas de lo que se planteó en esos intercambios en el módulo. Como ustedes recordarán, las preguntas fueron: ¿qué define a una persona como migrante? ¿Qué define a una persona como indígena? ¿Con qué ideas, conceptos y representaciones asociamos ambos conceptos? ¿Quiénes tienen voz para definir a ambos grupos? Entonces, pues, entre varias de las cuestiones que resultaron en el intercambio al foro, podemos ver que está muy presente la idea de movimiento, de traslado, ¿no? Sobre todo asociada a la migración, de traslado temporal o permanente. También aparece la noción de frontera internacional vinculada a esos movimientos. Aparece también la idea de búsqueda de mejores condiciones de vida, también de motivaciones a raíz de conflictos, de violencia, la idea de crisis, que creo que es muy interesante porque asociada a las migraciones ha venido aparejada con ciertas formas de abordaje específicos sobre las personas migrantes y sus desplazamientos.
Bueno, aparece también la idea del lugar de procedencia, el lugar de origen, el lugar de residencia, y ahí también se plantea la idea de identidad, que vamos a ir como desarrollando un poco más, pero que hablamos del encuentro pasado. También la idea de representaciones sobre el otro como peligroso, que aparece también, bueno, que dependiendo de los lugares de origen, también en muchos casos habían representaciones o imágenes del otro migrante como peligroso, como extraño, como ajeno al país. Se pone en juego también la idea de la pertenencia, de las raíces, de las representaciones peyorativas. También han mencionado, bueno, la criminalización y la idea de vulnerabilidad, que también puede estar asociada como a la idea de los desplazamientos por cuestiones de conflictos, de guerras, de crisis. También aparece la idea de exclusión, de xenofobia y de segregación. Y es interesante que, con relación a la pregunta sobre la voz de quienes pueden definir, hay ciertas coincidencias en relación a la idea de que tradicionalmente estaba en manos de las instituciones. Entonces aparece la idea de que, bueno, que son los gobiernos, que son los medios de comunicación. En algunos intercambios aparece la idea de los organismos internacionales. Bueno, también el uso que se hace de estas personas, que me pareció súper interesante cuando lo leí, porque también esto, ¿no? Cómo la figura del migrante se habilita desde el uso político que se hace en la figura, o a qué se alude cuando se habla de poblaciones migrantes en determinadas narrativas, o buscando legitimar determinados discursos políticos. Bueno, la necesidad del papel activo en la narración de sus propias historias. También hay una insistencia y una reflexión sobre, más allá de que estas son como las voces autorizadas o más hegemónicas, se busca también incentivar y discutir el modo en que las personas migrantes y personas indígenas tienen justamente este rol más activo, esta agencia política sobre sus propias autodeterminaciones y autodefiniciones. Y entonces ahí, pues, la idea es resignificar, reconceptualizar, disputar también esas formas en que se es definida la condición migrante, la condición indígena. También aparece la idea de los derechos, de las políticas públicas y de las luchas. Pues esto es como un poco un recorrido de las cuestiones que fueron como apareciendo en los diferentes intercambios del foro y que creo que atañen de alguna manera a lo que hemos venido discutiendo en los dos últimos encuentros. Creo que una cuestión clave es justamente, bueno, lo que genera el movimiento y la idea también del punto, ¿no? Como del movimiento de un punto a otro. Sin duda es importante pensar cómo viene aparejada la migración y el movimiento a la idea de frontera también, o a la idea de justificación a partir de algún tipo de motivación, causa que se considera legítima. Creo que también es muy interesante también, bueno, esta disputa por las voces y las definiciones, como veremos, una de las cuestiones centrales en la interculturalidad y en una mirada quizás más crítica del enfoque de la interculturalidad, tiene que ver con la idea de cómo se construye la diferencia, qué diferencias y quién define esa diferencia y quiénes definen a quiénes. Y ahí, pues, prestar especial atención al modo en que se construyen relaciones de poder y relaciones desiguales de poder. Bueno, ahora, con relación a la interculturalidad y la alteridad, justamente, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues yo hice también como un ejercicio que Paula también ha hecho y seguramente otros profes, que tiene que ver con empezar a buscar imágenes asociadas a ciertas nociones, ¿no? Y yo con lo que me encontré cuando puse en Google interculturalidad, migración, lo que aparece son imágenes de este orden, ¿no? Banderas unidas, niños abrazados alrededor de un globo terráqueo. Entonces aparece como una idea, como de consenso en el reconocimiento de la diversidad cultural, en términos como de una interacción entre diferencias un poco estancas o fijas,
pero esa relación como armoniosa, ¿no? Y como la idea de una apertura, de un registro y un reconocimiento justamente de esa diversidad, de esa alteridad, ¿no? Y entonces también está asociada no solo al modo en que se reconoce ese otro diferente, sino también a la relación entre las diferencias. Y que parece como divisiones producidas, como dadas, más que producidas como fijas, en una aparente horizontalidad, ¿no? Entonces, claro, esto nos lleva a preguntarnos justamente, bueno, ¿y cómo han sido diferenciadas las personas migrantes? ¿Qué pasa con las relaciones? ¿Qué pasa con el conflicto en la interacción también de esas diferencias? ¿Qué pasa con las relaciones de poder o las relaciones que se disputan también ciertos órdenes o lecturas más hegemónicas? Que producen o que buscan producir ciertas formas de alterización, ¿no? Ciertas formas de producir, como de definir ciertas diferencias y de definir a las personas como un otro diferente a nosotros. Bueno, y ahí podemos seguir a la siguiente. Y ahí, pues una de las cuestiones centrales que también conversamos en los encuentros pasados tiene que ver con justamente estos procesos de categorización. Entonces, ¿cómo empezar a entrar en un punto como a problematizar esta idea más armoniosa, más horizontal, de esta relación como más conflictiva del reconocimiento de la diversidad o de la noción de interculturalidad para prestar atención a ciertas posiciones y entramados de subalternización y de desigualdades que están presentes y subyacen también a ciertas propuestas vinculadas con la interculturalidad más funcional o más instrumental, como veremos. Y una de las formas de prestar esa atención tiene que ver justamente con los procesos de clasificación, de división y de categorización, ¿no? Atender, por ejemplo, a los modos en que esos procesos suponen formas específicas y particulares de jerarquizar poblaciones y también en función de esa jerarquización de generar prácticas y formas de intervención sobre esas poblaciones y sus procesos vitales, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de las migraciones, pues esto, como hablamos el encuentro pasado, tiene que ver justamente con las poblaciones entendidas como poblaciones nacionales, con la presencia migrante entendida como una población no nacional y por tanto también con la constante necesidad de legitimación y de justificación de su presencia, de ese movimiento que irrumpe en esa organización del territorio por estados nacionales y que tiene que ver justamente también con formas de regular esa presencia más allá de los deseos o formas de autodeterminación de las personas. Entonces, acá hay como una tensión muy latente justamente a partir también de estas formas de subalternización que tiene que ver con la tensión en torno a la autonomía de las personas y las posibilidades de definir su propia existencia, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en este caso, relaciona sus procesos de movilidad como procesos vitales y cómo eso supone también accesos diferenciales al territorio y a derechos, a servicios, a recursos. Entonces, bueno, también pensar cómo estas categorías y estos procesos de categorización que son sociopolíticos y que no son meramente jurídicos, es decir, si bien la nacionalidad es una condición jurídica con relación a, ¿no?, a esta forma más contractual de la población y los estados, tiene una dimensión política y una dimensión social y económica también. Y que están articuladas estas categorías, diferentes formas de categorizar a las poblaciones en movimiento, a las poblaciones migrantes, están articuladas también con las expectativas sobre esos otros migrantes, ¿no? Entonces tienen un efecto performativo, es decir, suponen también determinado comportamiento y también tiene como un efecto de la expectativa en relación a lo que las personas deberían hacer
o deberían demostrar, ¿no? Como migrantes, como no nacionales en los territorios nacionales, ¿no? Y que cuando irrumpen en un comportamiento o ponen en tensión esos límites, esas expectativas, también hay como una etiqueta o una alerta con relación a la sospecha, a la vigilancia, ¿no? Que irrumpe también como en ese orden institucional y estatal del control de las poblaciones. Entonces pone en tensión eso de manera permanente. Bueno, justamente estas categorías están vinculadas con las representaciones sobre cómo han sido o deberían ser, en este caso, por ejemplo, las migraciones, las personas migrantes, atributos, los aportes o contribuciones que deberían revelar desde la asignación de diferentes posiciones. Y a la vez, pues estas categorías limitan la lectura y la interpretación sobre la alteridad y sobre la mismidad, es decir, reactualizan y naturalizan divisiones, desigualdades que estructuran las relaciones sociales, políticas, económicas, y que en el caso de las migraciones también reactualizan y reconfiguran estas divisiones entre migrantes deseados y migrantes indeseados, ¿no? O, por ejemplo, figuras como víctimas o amenazas también, en función también de esos comportamientos y de la categorización que se ejerce sobre esas poblaciones. Bueno, ahí podemos seguir. Entonces, con relación a este enfoque de interculturalidad, ¿qué pasa? Con el enfoque, por un lado, pues advertir que este enfoque, a ver, tiene que ver también con las transformaciones, a ver, cuando empieza a cobrar como cierta relevancia, tiene que ver con el modo en que se empieza a gestionar estas diferencias o esta diversidad, apuntando como a un plano más armonioso, entonces, por lo menos a conflictivo. Entonces, es a partir de la década de los 90, finales del siglo XX, donde empieza a haber como una transformación justamente de las concepciones sobre la diferencia cultural, sobre las contribuciones o la idea de aporte cultural a partir de esa diferencia, de la diversidad, de la heterogeneidad, ¿no? Y cobra justamente una relevancia esta noción de diversidad cultural, que empieza también a tener como un lugar en la configuración, en la construcción de políticas nombradas o que acudían a nociones de lo intercultural o multicultural, ¿no? Y entonces lo que podemos ver es que en el fondo, pues esta manera de pensar la interculturalidad plantea una forma de gestión, de regulación de esta diferencia asociada a la convivencia armónica y también como en paralelo a las relaciones sociopolíticas, planteando como un horizonte cohesionado, unificado, ¿no? Y como la resolución de conflictos vía el concepto de cultura, pero pues una cultura que aludía a determinados aspectos. Entonces, por ejemplo, como vimos en el encuentro pasado, la presencia migrante asociada a la contribución cultural desde ciertas formas más estereotipadas de pensar los orígenes nacionales y las personas vinculadas a esas identidades nacionales como más fijas. Entonces, en ámbitos, no sé, de los festivales de comida, los festivales de música, como esos intercambios, pero, por ejemplo, a la hora de el acceso a los derechos políticos, pues hay otro nivel de restricción, entonces la participación está destinada para las poblaciones nacionales. En ese caso, digamos, toda esta discusión sobre la diversidad queda como en un segundo plano también. Y entonces ahí también lo que opera es que desde esta mirada de la gestión de la diversidad cultural a partir de la interculturalidad, pues opera como una naturalización de las desigualdades, ¿no? Como no se discuten esas formas jerarquizadas de posiciones entre poblaciones, y también se da como esa esencialización de las diferencias, ¿no? La folclorización y exotización de ciertas poblaciones, como dice Sofía Soria, y el desplazamiento de la idea de diferencia como contribución, que está muy vinculada también como a la noción o a la, más que a la noción de la racionalidad, a la lógica neoliberal,
que tiene que ver también como con las maneras en que se va mercantilizando o cosificando, ¿no?, procesos vitales, ciertas prácticas, ciertos objetos asociados al enriquecimiento cultural. Y entonces también cómo se capitalizan los mismos procesos vitales de migración, desde esta idea también de la contribución y el aporte a partir de la diferencia cultural y la mirada más de interculturalidad instrumental. Bueno, a ver. Bueno, acá un repaso con relación a algunas cosas que ya he venido mencionando que tienen que ver con la interculturalidad y migración, que tiene, bueno, por un lado la especificidad en torno a la categorización de las poblaciones sustentada en el pensamiento de Estado, lo vimos en la clase pasada, pero de manera muy general tiene que ver con una estructura, una matriz de pensamiento, ¿no?, en donde asumimos como propias ciertas clasificaciones en torno al orden estatal nacional, ¿no? Y entonces en ese marco, pues las poblaciones, las personas, las actitudes, las identidades están asociadas justamente a esas clasificaciones estatales, nacionales y nacionalistas, ¿no? Y entonces, pues una de las cuestiones que es central es que justamente se da por natural la existencia de las fronteras nacionales y se prioriza de alguna manera la clasificación e identificación de las personas por su origen nacional, ¿no? Entonces también hay una naturalización del control y de la regulación de la movilidad y de las personas que se desplazan como algo dado natural, fijo también. Bueno, también la idea de la asignación de etiquetas, ¿no?, de formas de como denominación también que califican formas legítimas o ilegítimas de moverse, de ingresar o de permanecer en territorios entendidos como territorios nacionales, y la interculturalidad pensada pues en el marco de este enfoque de gobernabilidad de las migraciones, que se plantea también como la forma de gestión de manera armoniosa, ¿no?, en un escenario armonioso. Recordarles que con relación al enfoque de la gobernabilidad y gestión de las migraciones, pues es un enfoque que justamente también cobra auge en la década de los 90 y que parece como una estrategia más tecnocrática de regulación de las migraciones que dialoga justamente con nociones como la interculturalidad, ciertos usos con relación a la migración y el desarrollo, también a la mirada como más de los migrantes como agentes de desarrollo, y que está muy vinculada también a esa racionalidad pues neoliberal en relación a el costo-beneficio o el cálculo instrumental costo-beneficio en relación a la presencia migrante, a los aportes o contribuciones o cuestiones que los migrantes puedan brindar en función de determinadas nociones o proyectos de desarrollo, tanto en destino principalmente, pero también hay un cálculo en origen con las remesas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto se da como en un marco donde justamente la interculturalidad desde esta mirada funcional, pues plantea o abona esa instrumentalización de la presencia migrante. Ahora vamos con otra noción que es central y que venimos discutiendo también en los últimos encuentros y que tiene que ver con la identidad, que en realidad podemos pensar de manera plural, las identidades, y que nos abre preguntas como estas, ¿no? ¿Quién define lo común? ¿Quiénes y cómo se definen aquello que nos identifica, ¿no? Y entonces, frente a eso, pues lo que veíamos de algunos análisis y trabajos sobre el tema era, pues si era posible pensar, en vez de como priorizar una única manera de identificarnos o una única identidad, una manera unívoca, homogénea, pensar la identidad como identidades múltiples, elegidas, disputadas y dinámicas, es decir, que son también contingentes y que se pueden reconfigurar de manera permanente, ¿no? Y que llevan justamente a esta pregunta. Pensar las identidades así
nos lleva también a preguntarnos desde qué posiciones y desde qué identidades somos interpeladas, interpelados, interpeladas, y desde cuáles interpelamos también a esos otros, ¿no? Cómo nos interrogamos y redefinimos también esa idea del nosotros, otros, otros. Bueno. Y entonces ahí, pues una cuestión central que aparece es, sobre todo vinculada a la cuestión migrante, es la identidad nacional y cómo la identidad nacional plantea no solo todo un circuito de identificación que también supone ciertas jerarquizaciones por identidades y orígenes nacionales y que ahí traía, bueno, por ejemplo, la fotografía de los pasaportes, porque, bueno, sabemos que hay también una estratificación de la movilidad a través de los documentos de identificación, como por ejemplo los pasaportes, ¿no? A quién qué pasaportes habilitan mayores movilidades o son menos restringidos a partir de no solicitar visas o permisos de ingresos y cuáles son los pasaportes como más vigilados, ¿no? Sobre los cuales, asociados a los orígenes nacionales, se establecen más restricciones en la movilidad, ¿no? Pero a la vez también en esta identidad nacional, y en esta pregunta de cómo nos sentimos interpeladas y cómo interpelamos a otros, otras y otras, pues también cómo eso tiene que ver con esta mirada en relación a esta identidad nacional y a adjudicar atributos, comportamientos, sentidos, deseos, gustos también, dados por esa pertenencia a cierto nosotros nacional o a un otro, o al otro origen nacional, ¿no? Y cómo estas divisiones nacionalistas pues también impactan significativamente, no solo en las formas en que se movilizan las personas, como hablábamos de la estratificación de la movilidad justamente a partir también de los orígenes nacionales, eh, sino también en las maneras en que se van planteando políticas específicas para determinados grupos clasificados a partir de sus orígenes nacionales, ¿no? Y entonces hay también cómo esto pone de relieve la idea de pensar los estados nacionales como espacios, como territorios y como sociedades herméticas y homogéneas. Y entonces, frente a esto, muchas veces lo que se plantea es, bueno, hay un reconocimiento de la diferencia cultural, pero siempre y cuando no afecte la unidad o la identidad nacional. Y ahí está una pregunta, si pensar la identidad o la cultura nacional se puede pensar como un todo homogéneo, cerrado y hermético que se mantiene fijo, estable, inmutable, ¿no? Desde el otro lado, en el que se problematizan justamente las identidades como construcciones relacionales que están en permanente transformación, que son múltiples, que no necesariamente son binarias o dicotómicas, pues lo que se pone en juego es que esta idea pues no se condice con las formas en que se desarrolla también el mundo social, sino que la cultura o las identidades se van reconfigurando de manera permanente. Y sí, que esta idea justifica también la adopción de determinadas políticas y, bueno, de accesos diferenciales también a los territorios, a ciertos espacios también para las personas migrantes. Bueno, hay algunas cuestiones que también traíamos el encuentro pasado y que aparecen como muy vinculadas a esta discusión y que tienen que ver con la noción de integración. Entonces, así como aparece en el marco de este enfoque tecnocrático, como lo llama Eduardo Domenech también, y bueno, sus desarrollos también y lecturas críticas sobre la gobernabilidad y gestión migratoria o de las migraciones, así como aparece la interculturalidad vinculada a la idea de diversidad, la idea también de identidad nacional, también aparece la idea de integración. No porque fuera nueva en el campo de las políticas de migraciones y de refugio, sino porque va tomando también otras, como unas formas de resignificar y reconfigurar el uso político de esta noción. Entonces aparece la idea de integración local, en particular integración local asociada como a las llamadas soluciones duraderas, que es una noción
que ha sido muy vinculada a los tratamientos políticos de poblaciones solicitantes de asilo y sobre todo refugiadas, y que tienen que ver con un instrumento, con formas, ¿no?, de gestionar los desplazamientos, pero también la presencia prolongada de poblaciones migrantes y refugiadas en los lugares llamados de destino o de acogida, ¿no? Y entonces lo que veíamos, y también a partir de la lectura y la problematización crítica que hace Sandra Gil Araujo, es cómo esta noción se va tornando como una noción que primero se plantea antes que como un proceso, como algo que quizás se va dando luego de la llegada a los territorios, de cierto tiempo de permanencia, se plantea ahora como un prerequisito, ¿no?, como una actitud frente a los espacios de llegada, de acogida, y que tiene que ver con esta idea como de la vocación de la integración asentada en capacidades, en aptitudes, en habilidades individuales, ¿no?, para llegar justamente a como a evidenciar esta idea de ciudadano activo, autónomo, responsable de sí, que dialoga en muchos sentidos también con estas lógicas neoliberales actuales también, ¿no?, de la formas también como de individualización y familiarización también, ¿no?, de la cuestión social y de las responsabilidades como más individualizadas en torno al acceso a ciertos derechos o recursos. Entonces, la integración también aparece ahí asociada a una noción que se llama autosuficiencia, y donde plantea justamente como ciertas prácticas eh, que se orientan a una administración productiva, lo plantean en algunos documentos de política, organismos internacionales, pero también de los diferentes estados nacionales, que tiene que ver con esta administración productiva del tiempo de los migrantes y los refugiados, ¿no? Y bueno, uno se preguntaría, ¿y cómo y quién define qué es lo productivo y qué es lo productivo para estas poblaciones? Y que está, bueno, justamente asociada al desarrollo, a la idea de agente de desarrollo, a una inserción laboral socioeconómica específica en determinados espacios. Bueno, un poco lo que les comentaba, a una individualización de las condiciones colectivas y a la resolución de manera individualizada también de ciertas cuestiones que vienen en el marco de procesos de precarización, ¿no?, a estructuras de desigualdad en términos colectivos y más amplios también, y a un énfasis en estas capacidades y aptitudes de las personas y en que éstas se traduzcan en lo que se considera como aportes o como contribuciones, en particular vinculadas a la idea de desarrollo. Bueno, ahí podemos seguir. Otra noción que aparece muy vinculada también a la noción de integración, además de autosuficiencia, es la idea de resiliencia, que seguramente han visto en diferentes prácticas institucionales, marcos políticos, también, ¿no?, como en la configuración de las políticas aparece no solo orientada a poblaciones migrantes, sino también a otras poblaciones que también se han planteado desde lugares subalternizados, ¿no?, desde las mismas posiciones políticas y desde la misma configuración o tratamiento político que han recibido, y que tiene que ver con esta idea de que los individuos se adapten o saquen provecho de la adversidad e incertidumbre en la que habitan. Entonces, cómo superar determinadas situaciones justamente de precarización, pero que depende de las aptitudes o de las fortalezas individualizadas, ¿no?, en las que puedan desplegar cada persona. Y entonces esto tiene que ver justamente con los sujetos imaginados por esta racionalidad neoliberal como contribuyentes a los planes de desarrollo local en diferente orden. Pero también, bueno, con el desarrollo de capacidades personales reparadoras, dignificantes, por ejemplo, en el caso de personas con necesidad de protección, que está muy asociada al campo del refugio, el gobierno, ¿no?, del refugio y de la protección internacional, y que también se traduce en inserción en determinados sectores y con relación a determinados ámbitos, muchas veces del sector privado. Bueno,
Ahí podemos seguir. Bueno, esto hasta ahora ha sido como una lectura que se ha adoptado en el marco de la gobernabilidad y la gestión de las migraciones y el refugio, y que si se quiere es una lectura pues más instrumental, tecnocrática, que también ha sido en un punto hegemónica. Lo que voy a desarrollar ahora es cómo la interculturalidad ha sido problematizada desde una perspectiva crítica y qué propuesta o qué se plantea desde este lugar. Y entonces ahí algunas cuestiones en las que hacen hincapié autoras, autores que desarrollan esta propuesta desde una mirada crítica, eh, pensando otras formas de configurar otros usos también, de los sentidos de la interculturalidad, el enfoque de la interculturalidad. Y ahí, bueno, entre otras autoras pensamos en Catherine Walsh, que tienen en la bibliografía varios textos de ella, también Sofía Soria, y que hacen hincapié justamente en la producción de las alteridades, es decir, cómo se producen, cómo se definen, ¿no? En cómo advertir que las diferencias son históricamente construidas, es decir, que no existen por sí mismas y que también, al no ser como dadas y naturales, también son contingentes y que es preciso también entenderlas en contextos situados geográfica e históricamente, ¿no? Que también es o supone, ¿no? Advertir una relación o relaciones entre la construcción de las diferencias y las relaciones de poder. Y acá, bueno, pensar cómo se tejen esas relaciones asimétricas, ¿no? ¿Cuál es el mapa de actores que intervienen en ello? ¿Cuáles son los parámetros de ese determinado orden sociopolítico que se construye a partir de la producción también y la definición de alteridades? ¿Cómo se interrogan esas jerarquizaciones, esas posiciones jerárquicas entre las poblaciones o asignadas a determinadas poblaciones también, sobre todo a quienes son subalternizados? Y cómo esto también impacta o tiene efectos concretos en las formas en que las personas transcurren sus vidas o sus propios proyectos vitales, ¿no? Y ahí pues advertir una de las cuestiones que tiene que ver con esa producción de alteridad o los procesos de alterización, que son justamente la introyección del orden nacional, del orden estatal nacional, y la introyección del orden colonial. Y ahí como pensarlos en términos como de estructuras o de matriz de pensamiento que se van reactualizando y que operan en el modo en que también se reproduce la vida social y política actualmente, ¿no? Y también, bueno, justamente pensar la interculturalidad como un proceso dinámico que está en permanente negociación, disputa, y que es conflictivo y que puede abordar el conflicto y como ahondar en ello, ¿no? En vez de evadirlo, de invisibilizarlo, de pensar como en relaciones que están dadas horizontalmente, más bien indagar justamente cómo se producen y reproducen esas desigualdades. Bueno, y entonces con relación al tema del orden colonial, que creo que Pablo en el primer encuentro ahondó en algunas cosas, pero bueno, como para hacer un repaso también y desarrollar un poco más, pues este orden colonial tiene que ver justamente con el momento de la conquista de América y el surgimiento o el establecimiento de un nuevo patrón de poder, y entonces ahí aparece esta noción de la diferencia colonial como asociada a la idea del patrón moderno colonial, ¿no? Es decir, como la idea del afuera, ¿no? Del afuera de la modernidad, también pensando como en este pensamiento hegemónico eurocentrado, y lo no moderno, ¿no? Como algo que está caracterizado por la falta, por el déficit, ¿no? O por el exceso de cuestiones que son como entendidas como no modernas. Y que ahí está, bueno, muy vinculado con los diagnósticos sobre
los pueblos indígenas también, pero también como si lo pensamos asociado a las relaciones centro-periferia, vinculado a los movimientos de migraciones también, bueno, los otros migrantes, dependiendo de sus orígenes nacionales también, ¿no? Los otros migrantes que vienen de esos países que ocupan, ¿no?, en la trama internacional la periferia, también son subalternizados desde esta idea de la fuera, de la modernidad, del déficit, de la falta, ¿no? Esencializados como pobres o vulnerables o no precarios, no como un proceso que tiene una relación, sino como si fueran unas características que definen a las poblaciones. Entonces estos autores van a cuestionar justamente ello y hay como algunas nociones centrales desde las que las cuestionan, por ejemplo, esta idea también de la colonialidad del poder de Aníbal Quijano, que propone justamente como la invención de la noción de razas, y de la noción de razas, como Pablo lo especificaba en el primer encuentro, no existe previa a este proceso de conquista. Aparece junto con este nuevo patrón de poder y que justamente tiene que ver con una forma de codificar y de jerarquizar las diferencias bajo esta idea de raza, ¿no? Y entonces ahí aparece también como las escalas civilizatorias. Y acá yo traía pues una cita de Catherine Walsh que quizás es como más clarificadora sobre el tema, plantea justamente que respecto a la colonia del poder, se refiere al establecimiento de un sistema de clasificación social basada en una jerarquía racial y sexual y en la formación y distribución de identidades sociales de superior a inferior. Bueno, ahí podemos seguir. Entonces, también junto con esta noción de identidad, de colonialidad del poder, bueno, tenemos otras nociones que tienen que ver con la colonialidad del saber y con la colonialidad del ser, y que desde la perspectiva crítica de la interculturalidad son retomadas. Entonces, la noción de colonialidad del ser, por ejemplo, es desarrollada también por Edgardo Lander y plantea justamente el posicionamiento del eurocentrismo como una perspectiva única, además superior, hegemónica, ¿no?, de conocimiento que descarta la existencia o la viabilidad de racionalidades epistémicas y otros conocimientos. Es decir, también cómo se construye lo científico, el conocimiento validado, legítimo, frente a otros saberes, lo que también supone otras formas de desarrollar la vida, de pensar la idea de desarrollo, de pensar, por ejemplo, estas ideas de contribución o de aporte, ¿no? Otros diálogos entre esa constante relación entre la mismidad y la alteridad o el nosotros otros. Y ahí también aparece la idea de colonialidad del ser, que habla justamente de las posiciones subalternizadas frente a una normalidad dominante, ¿no? Y cómo eso supone, pues, desplegar también en lo micro, en las prácticas micro, como una lectura evaluativa con relación también a esa subalternización o esas escalas civilizatorias. Entonces, bueno, esto claramente tiene que ver con una relación de cómo se establece también una lente de racismo y de racialización frente a las poblaciones a partir también de esta clasificación y tipificación social bajo la noción de raza, y como, bueno, esto supone también una subalternización, una inferiorización, que como decía Sofía Soria, ¿no?, las diferencias son codificadas, interpretadas bajo la idea de raza, pero además como esencializadas a los sujetos a partir de ciertos rasgos fenotípicos, corporales, ciertos comportamientos también, o ciertos consumos, o ciertas prácticas cotidianas, ¿no? Bueno, también cómo la racialización se relaciona y opera en diferentes dimensiones, y ramifica también diferentes relaciones desiguales, ¿no? Y tiene que ver también con cómo la lectura sobre los orígenes nacionales también se entrecruza con las lecturas frente a la dimensión de género, la dimensión de clase,
pues la subalternización de saberes también, lugares que se habitan, trabajos, y también como eso establece, como decía Metzadera, pues una inclusión diferencial en ciertos espacios y derechos. Por último, pues en esta idea también, pues cómo esto se vincula con los procesos de esencialización y la construcción de estereotipos, adjudicando también como inherentes o como casi naturales y genéticos ciertos atributos o comportamientos o posiciones a, a ciertas poblaciones subalternizadas. Y acá, pues también algo con lo que cerramos un poco el encuentro pasado y que tenía que ver, bueno, cómo estas relaciones desiguales operan, no solo también como en los espacios en los que las personas migrantes se van encontrando con, con ciertos, por ejemplo, el cruce de la frontera o instituciones a las que tienen que, o en las que tienen que pedir o reclamar algún acceso concreto a algún recurso, algún derecho, o instituciones como lo veíamos en la escuela, sino también que opera en términos como globales, ¿no? Y regionales, y que tiene que ver justamente con esta noción de sistema mundo que plantea Wallerstein, un poco también podíamos asociar como con esta idea también de centro-periferia, esas relaciones asimétricas entre diferentes lugares y regiones del mundo y cómo las dinámicas migratorias reflejan estas interacciones entre estados y entre regiones que están atravesadas justamente por estas relaciones desiguales o asimétricas, tanto materiales como simbólicas, y que determinan ciertas funciones o posibilidades de intervención en el sistema internacional jerarquizado, ¿no? Y que también impactan los movimientos o las formas en que se pueden construir esos movimientos, esos proyectos migratorios y las formas en que se reconfiguran justamente las políticas de gestión y de control de las migraciones. Porque además, ¿quién define cuáles son los modos más apropiados? ¿Cuáles son las nociones centrales? ¿Qué prácticas se habilitan y qué prácticas no? Hay un permanente entramado de relaciones asimétricas y en disputa de diferentes actores que van reconfigurando también el gobierno de las migraciones y que tienen que ver también con estas relaciones centro-periferia o norte-sur, podemos entender, ¿no? Y que también establecen, bueno, definiciones y formas de control de la movilidad. Por ejemplo, una de las cuestiones que hablábamos con relación a los visados, a los criterios de residencia, a prácticas, por ejemplo, en relación a los rechazos de frontera, medidas de securitización o de protección en función también de las lecturas, de los orígenes nacionales. O, por ejemplo, cómo operan también prácticas racializadas del control migratorio, como ha mencionado, por ejemplo, los trabajos de Karina Trabalón, que aborda en particular el espacio sudamericano, el escenario sudamericano, y que habla también, bueno, de estas prácticas asociadas a ciertos migrantes identificados bajo figuras de sospecha, por ejemplo, que se establecen prácticas de vigilancia en función también de ciertos criterios que van racializando también a su presencia y, bueno, a ciertas poblaciones migrantes, ¿no? Y bueno, como estas relaciones también asimétricas en el marco más global y regional tienen que ver también con criterios de selección sobre poblaciones migrantes y los efectos que tienen en su vida cotidiana, ¿no? Que cómo se definen las necesidades, por ejemplo, de las poblaciones o las necesidades que se buscan atender, cuáles son las más prioritarias, qué intereses, ¿no? Son prioritarios, y cómo esto impacta también la dinámica de inclusión y exclusión, procesos de subjetivación, de negociación, de resistencia también. Bueno, ahí podemos seguir. Bueno, también como para hacer como un paralelo con relación a estas diferentes como formas o usos políticos también de la noción de interculturalidad, este enfoque de interculturalidad, pues acá es como una especie de columna de paralelo,
pensando por un lado esta perspectiva que hablamos en principio, de la perspectiva más funcional, neoliberal, o asociada a cierta racionalidad neoliberal de la interculturalidad, que plantea justamente la producción de alteridades, de diferencias, desde un plano más armonioso, fijo, dado, como una sumatoria de conjuntos que de por sí o naturalmente se diferencian, y que inscribe el problema de la diversidad o la diferencia cultural en un proceso pues, de subalternización propio también de la colonialidad del poder. Entonces, pues ahí también una cita de Catherine Walsh que dice: una nueva forma ideológica de inclusión dentro de las estructuras de dominación dadas. Y por otro lado, pues la interculturalidad crítica o el enfoque crítico de la interculturalidad, que tiene que ver pues con atender justamente a esta mirada decolonial, o que viene a problematizar la colonialidad del poder, del saber, del ser, ¿no? Y que plantea como esta doble problematización, las formas de concebir la diferencia, de pensar una relación entre las diferencias atravesada por relaciones de poder, que son también relaciones históricamente constituidas y geográfica históricamente situadas, y que también tiene que ver con atender a las experiencias y a las trayectorias, y a las transformaciones de estas también, que son múltiples y diversas, ¿no? Bueno, que cuestiona la idea de la diferencia cultural desde las relaciones de poder, volver la mirada sobre las desigualdades y lo que supone también esa alteridad o la construcción de esa alterización en términos también de subalternización o subordinación. Y ahí, bueno, una mirada que interpreta las diferencias culturales como producto de procesos históricos, políticos y culturales de clasificación y subordinación. Un énfasis también en la producción de la alteridad subalternizada de sus efectos, y una apuesta por los modos de explicar la realidad, que también es como una disputa política. Entonces, en los textos de Catherine Walsh se van a encontrar con que ella desarrolla esta crítica, pero también plantea como otras posibilidades en relación también a significar la realidad, que a cuestionar también una mirada más binaria, más dicotómica. Catherine Walsh está también, como en sus textos, revela su preocupación en particular por la cuestión indígena y por el modo en que se pueden abrir y multiplicar espacios de problematización en relación justamente al modo en que se estereotipa también a las comunidades indígenas en los países sudamericanos, andinos, en particular en Ecuador, ¿no? Y cómo esto supone también una disputa política, y es una lectura que no es ajena ni es técnica, sino que tiene que ver con la dimensión política, y que también tiene que ver con el reconocimiento de la autodeterminación y de la agencia política de las poblaciones. Así que bueno, esto como en términos de contenido. Yo, para cerrar, quería dejarles un fragmento de una charla TED que la dio en el 2018 una escritora nigeriana llamada Chimamanda Adichie, que se llama El peligro de la historia única, y que creo que de alguna manera ella logra, si tienen la oportunidad de verla completa, está completa, la podemos dejar también ahí en el aula virtual en el enlace, está completa en YouTube, está completa, tiene traducciones en diferentes idiomas para escucharla en el inglés, que ella lo dice como la voz original, y si no, también está doblada al español, que es el video que ya les voy a mostrar. Pero que bueno, en su propia trayectoria, ella va como poniendo sobre el tapete, diríamos, como poniendo de relieve varias de las cuestiones que hemos conversado con relación a las identidades, con relación a las formas de ser interpeladas de ciertos estereotipos. Ella en una preocupación también por cómo se entiende su condición como mujer nigeriana y como mujer africana, y también, bueno, cómo a ella también le va pasando en sus propios trayectos caer también sobre una lente como automática de pensar a las otras
desde ciertos discursos o atributos o estereotipos. Así que bueno, yo pongo por acá un fragmento, pero la invitación es a que se lo puedan ver completa. Y bueno, ahí ahora volvemos. Voy a empezar a proyectar, a ver, ahí va. Acá, a ver. Ay, no. Minutito. Que no me muestra. Ahí va. A ver si lo logro enganchar acá. Creo que sí. A ver, un minuto, ya la abro y a ver. Personajes de los libros que leí. Voy a ir directamente al fragmento que tenía elegido. A los libros ingleses y estadounidenses que leí. Avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos. Pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo podían existir en la literatura. Mi descubrimiento de los escritores africanos me salvaron de conocer una sola historia sobre qué son los libros. Mi familia es nigeriana convencional de clase media. Mi padre fue profesor. Mi madre fue administradora. Y teníamos, como era de costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplí 8 años, un nuevo criado vino a su casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba de él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía: come, ¿no sabes que la familia de Fide no tiene nada? Yo sentía gran lástima por la familia de Fide. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo. Su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés también y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró, por tanto, muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa. Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo no me identificaba como africana. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia. Sin embargo, llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana. Aunque a mí me molesta cuando se refieren a África como un país. Un ejemplo reciente fue mi maravilloso vuelo desde Lagos hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajos de caridad en India, África y otros países. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si yo no hubiera crecido en Nigeria, y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales
y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esta historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió: tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Me río cada vez que leo esto y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo de una tradición de historias sobre africanos en Occidente, donde el África subsahariana es un lugar de negativos, de diferencia, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esa única historia. Al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre. Entonces, no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Habían debates sobre la inmigración y, como suele ocurrir en Estados Unidos, la inmigración se convirtió en sinónimos de mexicanos. Había un sinfín de historias de mexicanos, como gente que saqueaba el sistema de salud escabulléndose por la frontera, que eran arrestados en la frontera y cosas así. Recuerdo una caminata en mi primer día en Guadalajara, mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa: el inmigrante abyecto. Había creído en la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la única historia. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez, hasta que se convierte en eso. Es imposible hablar sobre la única historia sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso en las estructuras de poder en el mundo y en Cali. Es un sustantivo cuya tradición es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Cali. Cómo se narran, quién las cuenta cuando se narran, cuántas historias son contadas, en verdad depende del poder. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa historia sea definitiva. El poeta palestino Mourid Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con el segundo lugar. Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos americanos y no con la llegada de los ingleses, tendremos una historia totalmente diferente. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. Bueno, espero que sea inspirador este fragmento de esta escritora que, bueno, con tanta calidez y contundencia
va abordando muchas de las cuestiones que hemos venido discutiendo en estos últimos encuentros. Y pues siempre invitarles a, a la discusión, al intercambio y a la reflexión sobre estos temas. Nuestra idea no es brindar certezas, sino bueno, habitar también estas preguntas para también pensar otras formas de transformación y de bienestar para todas, todos y todas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Janet. Muy hermoso este encuentro, esta última clase, un lujo tenerte nuevamente, insisto, en esta cuarta edición de la Diplo. Si me permitís, me gustaría leer una carta, ahí como para finalizar, em, em, como para darle cierre a la cuarta corte. Bueno, y la carta dice así: Hola mamá, te veo hoy con una niebla densa pero luminosa, más cerca. Mientras escribo, voy encontrando tus ojos verdes con los míos y voy poniendo el contenido en tu mirada, ternura. Irme de casa significa intensificar tu amor. Es tan hermoso decir que te quiero con mayúscula y que 20 años de vos me han dado en unas semanas la comprensión de tus pasos chiquitos y de tu gran dulzura. Te estoy haciendo una declaración de amor y de vida a vos, mamá. Es necesario que escriba esto, que entiendas toda esta vida que quiero armarme. Esta vida mía podría ser más cómoda, pero sería inútil e insensible. Ahora no es así. Es serenamente fuerte y sobre todo lo que más tengo es una profunda y real fe, la que vos me enseñaste y me crece una alegría de vivir. ¿Sabes? Yo tengo 21 años, pero en realidad tengo 85 de experiencia y eso me exige enfrentarme con mi propia vida. Quiero decirte, mamá, que la revolución solo es una guerra contra el hambre y la injusticia. Es un acto de amor de muchos para matar el desamor de unos pocos. Me levanto queriendo al sol porque me han reencontrado con las manos de mis hermanos. Todos somos oprimidos y yo les ofrezco mi esperanza azul todos los días. Quiero decirte tanto, un tapón de cosas me manotea la garganta. He nacido, renacido hace muy poco. Voy a seguir viviendo fuera de casa, pero no me voy. No te digo adiós, sino chau. O sea, hasta luego, hasta la mañana, hasta la victoria siempre. Firma Ana. Y bueno, ¿por qué elegir esta carta, no? Primero que es la carta de una hija y una madre, estamos muy cerquita del domingo, entonces me pareció que también le daba un plus, pero que a la vez es muy significativa porque entiendo sintetiza el desprendimiento y la grandeza de todas aquellas personas que lucharon por algo mejor al lado de sus familias, ¿no? Y cómo esta lucha individual no deja de ser colectiva y mucho nos dice de la historia y del proceso histórico de los derechos humanos que tienen que ver con luchas sociales, ¿no? Y entiendo que en cada uno de nosotros, y como responsabilidad incluso social, está en poder velar por ellos y defenderlos día a día, con el vecino, con el compañero de trabajo, en cada uno de nuestros espacios en los que habitamos en el cotidiano. Y es por ello que, bueno, espero que este recorrido por esta diplomatura haya sido de mucha riqueza y que sume ahí en sus trayectorias profesionales y a la vez personales. Agradecer a quienes forman parte de la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad, a todos ellos, a Aye, a Tamara, a las chicas que estuvieron respondiendo cada uno de los correos que estuvieron enviando, a la Universidad Provincial de Córdoba, a cada uno de los profes que nos dejaron sus aportes, sus conocimientos y compartieron su experiencia en cada uno de los módulos, a Karina y a Damián, que ha estado desde la parte técnica, haciendo posible también la transmisión. Bueno, a cada uno de ellos un fuerte agradecimiento y sobre todo a ustedes que han cursado, que han estado ahí compartiendo sus ideas, sus preguntas, y sobre todo quienes los hicieron desde el profundo respeto al otro.
desde la empatía, que es también lo que queremos promover desde este espacio. Así que, bueno, todas las fechas que mencionamos al inicio sobre la apertura de las pestañas recuperatorio y demás cuestiones las vamos a estar informando por el foro y por el WhatsApp de difusión que tenemos. Así que les va a estar llegando a sus correos toda esta información y no quiero dejar de repetir la palabra para acreditar la clase de hoy, que no me quiero equivocar, es desigualdad. Bueno, sin mucho más rodeos, Janet, muchísimas gracias. Que tengan un bonito fin de año. Gracias, muchas gracias. Gracias por ese cierre, por compartir esa carta. Muchas gracias por todo. No, muchas gracias a vos y a todos, que tengan muy buen fin de semana, porque ya les agarra el fin de semana. Y que bueno, que hayan disfrutado mucho de esta cuarta edición de Diplomatura. Bueno, que estén bien, nos vemos.